Gracias, señora presidenta. Señor ministro, el motivo de mi intervención, como ya figura en la exposición de motivos, es precisamente interpelarle a usted y, por tanto, al Gobierno para conocer las prioridades en materia de defensa en este momento, sobre todo en el marco de nuestras alianzas, de la Alianza Atlántica, que es la alianza defensiva de la que formamos parte, y subsidiariamente, complementariamente, también de la Unión Europea, en la medida en que, evidentemente, la alianza, aunque no coincidan los países miembros, tiene esa función de defensa de los intereses también de Europa. Y fundamentalmente en base a los dos conflictos principales que en este momento tenemos planteados. Por desgracia hay muchos focos de conflicto en este mundo global en la actualidad. Pero sobre todo podíamos resumir la situación de nuestros retos defensivos en este momento con el conflicto que mantenemos en el este de Europa, conflicto que tiene su foco principal en Ucrania, pero que evidentemente es nuestra relación con Rusia y las amenazas potenciales, y luego el conflicto que, de alguna forma, aunque tiene raíces en Afganistán, se centra ahora sobre todo en el Próximo Oriente y se extiende al norte de África. Dos conflictos de desigual incidencia sobre nuestra realidad, pero dos conflictos plenamente vigentes. Empezaré por el conflicto en el este de Europa. Evidentemente, estamos actuando, no está actuando la Alianza Atlántica directamente desde el punto de vista militar, pero sí que hay una disposición de apoyo y, evidentemente, de preparación ante eventuales agravamientos del conflicto de Ucrania y de protección de los aliados orientales, en este caso de las repúblicas bálticas, de Polonia, etcétera, precisamente en defensa, sobre todo, de la estabilidad de las fronteras y también, evidentemente, en protección, en defensa del Estado de Derecho, de la democracia, de los derechos humanos y, por tanto, es evidente que entra dentro de los objetivos de la Alianza Atlántica y también de los objetivos de la Unión Europea y debemos estar ahí. Ahora bien, es un conflicto que lleva camino de enquistarse, es un conflicto que lleva camino de prolongarse en el tiempo, es un conflicto de difícil solución, por lo menos en este momento. La respuesta está siendo, por una parte, de apoyo a Ucrania desde el punto de vista defensivo, está siendo de esfuerzos diplomáticos, por otra parte, de presión por las sanciones comerciales y de otro tipo a Rusia. Pero, en cualquier caso, el conflicto parece que se agrava y, ya digo, con pocas expectativas de solución, por lo menos en el corto plazo. Y, aparte, tiene unas consecuencias negativas para nuestro país y, en conjunto, para la Unión Europea. Para la Unión Europea tiene unas consecuencias de inseguridad energética, de amenazas sobre el suministro energético. No afecta directamente a España, pero sí indirectamente, en la medida en que precisamente se ha puesto como objetivo prioritario de la Unión Europea el tema de la interconexión energética y, precisamente, aquí nuestro país puede jugar un papel importante porque esa deficiencia en el suministro energético acabaría afectándonos de una forma clara. Por otra parte, una afectación directa sobre nuestro comercio, especialmente sobre el de productos agrícolas. Es un tema que ya se ha debatido en esta Cámara, también en el Congreso de los Diputados, y que, evidentemente, tiene una preocupación grande en el sector, así como, por ejemplo, en el turismo. El turismo ruso ha tenido una incidencia importante, de una forma especial en Cataluña, donde hemos sido una comunidad receptora de este tipo de turismo, y también ha disminuido. Por tanto, el conflicto en Europa del Este tiene una clara afectación sobre nuestra economía y, además, comporta, evidentemente, unos costes presupuestarios por el esfuerzo militar que estamos haciendo, no solo por mantener, por ejemplo, la misión de vigilancia en el espacio aéreo estonio, sino que también la oferta de nuestro país, parece correcta, de liderar esta nueva unidad tipo brigada de amplia disponibilidad, de movilización inmediata, que se va a crear y que, si bien tiene
teóricamente, entre sus objetivos, actuar allí donde la alianza lo requiera, pero es evidente, a nadie se le escapa, que surge precisamente a raíz del conflicto con Rusia y precisamente para estar alerta para si se produjese la necesidad de una intervención inmediata. Por otra parte, como decía, tenemos el conflicto de Oriente Próximo, Mediterráneo, que es el conflicto un conflicto que tiene raíces profundas, pero que tiene una virulencia muy coyuntural, reciente y que amenaza con prolongarse en el tiempo. Afortunadamente, el tema de Afganistán está en vías de solución. Formalmente el conflicto militar está resuelto y nuestra presencia en Afganistán está siendo ya prácticamente concluye con misiones de asesoramiento, etcétera. Que, por cierto, fue interesante e importante la visita que miembros de las comisiones de defensa del Senado y del Congreso realizamos a la base de Herat recientemente para conocer in situ esa situación. Pero donde el conflicto es secular y sigue enquistado es en el tema de Palestina, un conflicto de difícil solución que no hace sino agravarse. Las conversaciones, el diálogo, la búsqueda de una solución auspiciada por Naciones Unidas y por la diplomacia internacional con el establecimiento de dos Estados, uno judío y uno palestino, está lejos y no acaba de solucionarse y, evidentemente, hay una radicalización por ambas partes, tanto por parte palestina, sobre todo por Hamás, como por parte también de los sectores más duros del Estado de Israel. Por otra parte, Irak sigue padeciendo las consecuencias y está en guerra abierta a partir de la guerra de 2003 y de la intervención. No se ha resuelto la situación y, evidentemente, el surgimiento ahí del Estado, del autollamado Estado Islámico, ha provocado una situación de nuevo de guerra abierta con una inestabilización total de la zona que se ha extendido a Siria, de alguna forma sobreponiéndose al conflicto civil en Siria entre el régimen de Bashar al-Assad y los sectores que, de alguna forma, pretendían un cambio de régimen y, en muchos casos, una democratización de ese país. Un conflicto, por tanto, abierto en Oriente Próximo que se extiende hasta Egipto. Hemos vuelto a tener hoy atentados yihadistas. No hay guerra abierta en Egipto, evidentemente, pero el aspecto terrorista del conflicto llega también a Egipto. Pasa a Libia, otro Estado que, habiendo despertado expectativas razonables de democratización y de mejora institucional, se ha vuelto un Estado fallido y una grave amenaza para la seguridad de Occidente, y también con riesgos de extensión hasta Argelia, en caso de que se pueda estabilizar la situación, si la salud del presidente Bouteflika pudiese empeorar y con ramales, de alguna forma, que llegan también hasta Marruecos. Pero quería centrarme sobre todo en la parte nuclear del conflicto, y es que el otro día se lo comentaba también a la comparecencia del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el problema del conflicto, el combate con el Estado Islámico y de la coalición que lo combate y de nuestro apoyo logístico y de distintas formas, aunque no de combate, a la respuesta a esta situación, choca con una realidad que es muy preocupante y que puede alargar el conflicto y que invita a pensar que es de difícil solución, en la medida en que algunos de nuestros aliados en la región, por ejemplo, el caso de Israel, un aliado tradicional de Occidente, está en una situación en la cual, sin duda, lo que más le interesa es que no se consolide, no se institucionalice ningún poder árabe fuerte en la región, con lo cual la inestabilidad le es favorable. Hay que ser honestos y sinceros, porque es que lo han reconocido incluso algunos exresponsables del Mossad de Israel públicamente. Y, por otra parte, nuestros aliados en la zona, con los cuales mantenemos una relación tradicional, España de una forma especial, hablo de las monarquías del Golfo, con los cuales tenemos una relación comercial privilegiada y es importante de mantenerla, pero que en este conflicto, que entre otros aspectos tiene el conflicto por la hegemonía dentro del Islam entre chiitas y sunitas,
evidentemente no son un agente neutral y que, pese a ser aliados de Occidente, tienen sus propios intereses en cuanto a este conflicto y que en absoluto coinciden con los intereses de pacificación occidentales y, por tanto de la Alianza Atlántica como de la Unión Europea. Además, evidentemente, el conflicto se extiende al Cuerno de África, se extiende al África subsahariana. Recientemente hemos vuelto a tener atentados en Mali y, evidentemente, tiene la derivada del terrorismo dentro de la Unión Europea, que ha provocado la reacción precisamente de todos los países miembros de la Unión Europea, reforzando las medidas antiterroristas directamente desde el mayor esfuerzo militar y policial a cambios legislativos como el que vamos a ver mañana en esta Cámara con la modificación de la Ley Orgánica del Código Penal, precisamente para mirar de tener instrumentos más útiles para la lucha, evitando la repercusión y el terrorismo de origen yihadista del islamismo radical. Por tanto, tenemos aquí un conflicto que incide directamente sobre la región más próxima para nosotros, que es el Mediterráneo, y que realmente es una amenaza seria, no solo para España, pero de una forma especial para España. De hecho, las consecuencias de este conflicto, si antes hablábamos de las consecuencias del conflicto en el este, sería por una parte el terrorismo yihadista directamente, pero también el de los refugiados políticos, que es un tema importante y que incide directamente en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea, pero nosotros somos frontera. También tiene repercusiones energéticas, porque evidentemente la inestabilización del norte de África puede afectar, y en este caso sí directamente, al suministro que recibimos directamente desde Argelia, y evidentemente tiene implicaciones comerciales, porque la inestabilización del Mediterráneo acaba teniendo repercusiones también en todos sentidos. Por tanto, señor ministro, el centro de mi intervención es preguntarle, precisamente en el marco de la Alianza y en el marco de la Unión Europea, cuando se sitúan las prioridades, ¿cuál es la posición de España? Porque, insisto, no pongo en duda el riesgo y la existencia del conflicto en la Europa del Este, pero evidentemente la afectación sobre España entiendo que es mucho mayor el riesgo por parte de un conflicto que además está en expansión, que es el conflicto del Próximo Oriente del Mediterráneo, el conflicto del islamismo radical, que amenaza seriamente a nuestro país y el conjunto prácticamente de Occidente, pero España muy particularmente por esa proximidad geográfica. Tengo la percepción, cuando participamos en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y en otros ámbitos, también en las reuniones de la COSAC de la Unión Europea, de que prioritariamente buena parte de nuestros aliados están con una cierta, si me permite, obsesión, en el buen sentido de la expresión, con el conflicto del Este. Es el discurso machaconamente repetido y la mayoría de los esfuerzos se están orientando en esa dirección y, por tanto, tengo la impresión de que se está dejando en segundo término ese otro conflicto que, a mi entender, es precisamente el que mayor afecta a España. Precisamente ayer, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, hablaba de un tema que compartimos y coincidimos, la necesidad de un ejército compartido de la Unión Europea, la posibilidad de ese instrumento defensivo que sería realmente un instrumento de política exterior y de defensa importante para que la Unión Europea fuese realmente un actor internacional en todos los sentidos y que no dependa, desde el punto de vista defensivo, de la Alianza Atlántica, entendiendo que no son coincidentes todos los países y, por tanto, los objetivos de una y otra organización. Pero, una vez más, Jean-Claude Juncker hablaba de que precisamente este ejército europeo serviría precisamente, decía textualmente, un ejército europeo daría a Rusia la impresión de que nos tomamos en serio la defensa de los valores de la Unión Europea. O sea, una vez más, volvemos a estar pensando en Rusia. Insisto, no menosprecio, no niego el peligro ruso, si me permite la expresión, ¿no?, el conflicto del Este, pero sigo pensando que esto relega a un segundo término lo que es el conflicto realmente peligroso para España, y entiendo que España en estos foros internacionales debería precisamente poner el énfasis en la necesidad de que se inviertan todos los recursos posibles para cortar de raíz un conflicto que, como he dicho, por las alianzas, por las características y por todo, lleva camino de expandirse en lugar precisamente de contenerse. Y, en cualquier caso, no estoy en absoluto cuestionando la participación, por supuesto, de
nuestras Fuerzas Armadas en las distintas misiones internacionales, que son importantes, de distinto carácter, bajo mandato de Naciones Unidas, de la OTAN, etcétera, y que sin duda contribuyen a la paz y a la estabilidad del mundo y también, evidentemente, de nuestro país. Pero lo que sí cuestiono, señor ministro, es hasta qué punto el énfasis que pone nuestro Gobierno precisamente en esos foros internacionales, insisto, Alianza Atlántica y Unión Europea, en aquello que afecta directamente a nuestra seguridad. Ese es el motivo de la interpelación y estaré atento a su respuesta. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría.